no sé, sin poner números, vamos a hacer así, para que entiendan la mecánica, ¿sí? Sin poner números. Ustedes tienen, sí. Y calcular tiene el volumen de un cubo, o lo que sea. Así que ahí entra en juego otra cosa. A ver. Bueno, algo así. Miren. Por así. ¿Qué pasa? Vamos a suponer, ¿sí?, que tomo un cubo y que X es igual a 15. ¿Sí? 15 centímetros. ¿Sí? Como es cubo, lado, alto, ancho o profundidad, como lo quieran llamar, es el mismo valor. ¿Está? Los tres iguales. Por acción del calor o lo que sea, como lo quieran llamar, pasa de 15 a 15,4. ¿Sí? Se dilata o como lo quieran, por eso le digo, como ustedes lo quieran llamar. Entonces, ¿qué deduzco yo de eso? Que si X vale 15 y pasó de 15 a 15,4, el error es ¿de cuánto? De 0,4. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? Sí, profe. El alumno me preguntó. Entonces, si yo tengo que sacar por diferenciales, si yo tengo que sacar por diferencial, que es el diferencial del volumen, es igual por diferencial de X. ¿Está? La derivada por el diferencial de X. Entonces, el diferencial de volumen va a ser igual a 3 por X cuadrado por diferencial de X. Entonces, 3 por 15 al cuadrado por 0,4. ¿Sí? Y en las unidades que correspondan. ¿Sí? Centímetro, metro, milímetro, como ustedes lo quieran llamar. Unidades cúbicas. ¿Estamos? Nosotros calculamos eso. Espérenme que encuentre mi calculadora. En algún lado está. Si no, digan ustedes cuánto es. Ay, qué no importa. 270, ¿puede ser, profe? Puede ser todo este valor. Todo. 270, ¿verdad? A mí. A mí también. Todo. El diferencial de B. Bueno, eso es 270 unidades, lo que sea. ¿Está? Puedes poner las unidades que corresponden. Si les piden el error absoluto, es esto. ¿Sí? Recuerden, el error absoluto es el diferencial de la función. El error relativo es el diferencial de la función sobre la función en sí. Y el error porcentual es el error relativo por 100. Entonces, si les piden el error absoluto, es eso. ¿Está? Acá, esto es error absoluto. Si les piden el error relativo, ¿sí? ¿Cómo sería la función? Sin números. ¿Está?
el error relativo, ¿ustedes qué van a hacer? Diferencial de b sobre b. Es decir, 3 por x cuadrado por diferencial de x sobre x cubo. Simplifican y esto nos queda 3 por diferencial de x sobre x. Es decir, 3 por 0,4 sobre 15. Ustedes me dicen cuánto es aproximadamente. Y el error porcentual, una vez que ustedes obtuvieron el valor numérico este, lo multiplican por 100. ¿0,08? Claro. Por 100, ¿sí? Que me da el 8%. Sí. Y lo que pasa es que el incremento de la función no siempre es igual al diferencial de la función. Si a ustedes les piden hallar esto por diferenciales, tienen que hacer esto. Si les piden usando incremento, ahí es cuando tienen que usar el incremento de la función, que sería el delta i. Si no les dicen con ninguno de los dos, bueno, hagan lo que quieran, digamos. No lo que quieran, sino lo que les resulte más simple. Pero si les piden, si no les aclaran, pero les habla de error absoluto o de error relativo, tienen que usar el diferencial. Profe, con el delta I se hacía, se sacaba tipo la diferencia, la resta de las dos variables. Función incrementada menos función sin incrementar, exacto. Estoy Vale. buscando un calculador, no me encontré nada. Acá no. Profe, ¿y si el diferencial de x sería más menos? ¿Cómo sería? Sí, más o menos, depende. Depende. Claro, no, pero o sea, la resolución en el ejercicio te dice que es más menos. Para resolverlo, ¿cómo sería? ¿Cómo? ¿Cuál ejercicio? En este que estamos viendo, por ejemplo. En este, y bueno, acá les puede decir que por acción del calor, en vez de aumentar, disminuyó, se achicó. Medio raro eso, por acción de lo que sea. Por algún... Claro, muy bien, muy bien, muy bien lo que dijo su compañera. Pero en el caso que se use diferencial negativo es por acción del calor generalmente aumenta, digamos, por acción de lo que sea, por el fenómeno de lo que sea, el valor original era 15 y disminuyó, ¿sí? Pasó a, qué sé yo, a 14,5, por decir algo. ¿Qué quiere decir? Entonces, que el diferencial ahí va a ser negativo. ¿Se entiende o no? Es como cuando sacábamos esto, 16,5 o la raíz cuadrada de 15,7, ¿sí? ¿Cuál es el valor más cercano? Raíz cuadrada de 16, entonces esto sería 16 más 0,5, donde el diferencial es positivo, ¿sí? Y esto sería igual a 16 menos 0,3, donde el diferencial es negativo. ¿Estamos? Ahí. Y en este caso sucedería lo mismo. Si acá en vez de aumentar, como pasó acá en este ejemplo, disminuye, cuando ustedes hacen todos los cálculos lo van a tener que sacar con un diferencial negativo. ¿Se entiende? Matemáticamente hablando, ojo. Desde el punto de vista físico, ahí sí, lo que explicó la compañera usted. ¿Se entiende o no? O hablé pavadas. Totalmente entendible, profe. Gracias. Profe, Sí, yo tengo
Un ejercicio de L'Hopital que no puedo resolver para preguntarle. Sí, no hay problema. No estoy grabando, chicos, ¿sí? Así que les voy a ir pasando la fotito. Espérenme, porque a los dos grupos. No estoy grabando porque ahí está mi niño dando vuelta por ahí, se va a escuchar todo, todos los ruidos. No consiguieron con sus contactos el parcial de ayer o alguno de los ejercicios o algo. Yo sí. Ahora viene a las 6:30. ¿Y sirve? Sí, dígame, si no sé si quiere pasarme por WhatsApp. ¿Le dicto nomás, profe? Bueno. Dice el límite de x tendiendo a 0 de x elevado a la tangente de x. ¿Y qué les pide ese? ¿Que resuelvan? Por L'Hopital. Sí, por L'Hopital. Bueno, ¿qué teníamos que hacer nosotros? Tipo nada, ¿viste? O sea, tipo igual que la derivación logarítmica. ¿Se entiende? Bueno, hablando en serio. Tienen que hacer parecido que los mismos pasitos que la derivación logarítmica hasta la parte donde aplica el logaritmo natural en ambos lados. Es decir, ¿qué van a hacer? Logaritmo natural de y igual al logaritmo natural de x elevado a la tangente de x. Vaca esto por propiedad de los logaritmos. Hace pregunta. Cuando se aplica el logaritmo, ¿no se pone el límite? No todavía. Ah, ok, perfecto. ¿Sí? Hasta acá. Por eso les digo, es parecida a la derivación logarítmica hasta acá. En la derivación logarítmica lo que nosotros hacíamos era derivar ambos miembros. Acá no. Ahora aplico el límite con x tendiendo a 0 en ambos miembros. Límite con x que tiende a 0 de la tangente de x por logaritmo de x. ¿Está? Ahora, esto me queda ¿cuánto? 0 por infinito. ¿Qué tengo que hacer? No puedo aplicar L'Hopital. Entonces, lo que hago es enviar uno de los dos factores al denominador. ¿Estamos? ¿Cómo hago? Límite con x que tiende a 0. Siempre me conviene dejar el logaritmo natural en el numerador. Pero como ustedes quieran. Y el otro factor pasa al denominador con potencia menos 1. O lo que es lo mismo, 1 sobre tangente de x. ¿Sí? Entonces, lo pueden escribir así. 1 sobre tangente de x. Entonces, esto es 0 y 1. Perdón, esto es infinito, porque el logaritmo de 0 no está definido, y 1 sobre 0 que me da infinito. ¿Sí? Entonces, infinito sobre infinito. ¿Estamos? Si es infinito sobre infinito, ahora sí aplico el L'Hopital. Antes de aplicar el L'Hopital, como les dije, esto lo puedo reescribir como a ustedes más les guste. ¿Sí? Como a ustedes más fácil les resulte derivar. 1 sobre tangente de x es lo mismo que escribir
1 sobre seno de x sobre coseno de x, por ejemplo. Que es lo mismo que escribir coseno de x sobre seno de x. En el caso que yo quiera derivarlo así, porque yo me acuerdo la derivada del seno y del coseno, pero no me acuerdo la derivada de la tangente, por ejemplo. Si no, Profe, una cosa. sí, Usted para hacer eso tuvo que elevar la tangente de x a la -1, ¿no? sí, sí, sí. O esto también lo puedo escribir como tangente de x a la -1. Ahí está. ¿Sí? Lo que les iba a decir recién. Lo puedo hacer así o lo pueden hacer así. Cualquiera de las dos formas. Lo más les gusta. ¿Sí? Entonces, esto es límite con x que tiende a 0 de logaritmo natural de x sobre tangente de x a la -1. Ahí derivo numerador y denominador. ¿Sí? Y queda límite con x que tiende a 0 de 1 sobre x y acá como más le gusta. En este caso, si ustedes dejan así, recuerden que la derivada de la tangente es secante cuadrado de x, o lo que es lo mismo, 1 sobre coseno cuadrado de x. ¿Sí? Cualquiera de las dos. Entonces, -1 por tangente a la -2 por 1 sobre coseno cuadrado de x. Yo les soy sincera, para mí es mucho más complicado dejarlo así con potencia negativa y dejarlo en función de la tangente que dejarlo en coseno sobre seno. ¿Por qué razón? Miren. Si bien coseno de 0, 1, esto me va a dar 1, de la x. Profe, disculpe. Sí, Ahí está, ahí ya puso la X. Te iba a preguntar eso. pero tangente de x, tangente de 0 es 0. Entonces me va a quedar 0 en el denominador. Sigue quedando infinito sobre infinito. ¿Sí? Y va a quedar una expresión medio grosa, digamos. ¿Por qué? Miren. Pasa que mi pizarrón es chiquito, entonces no sé cómo hacerlo para que rinda más. Si escribo más chiquitito van a poder ver. Esto le quedaría así. Digamos que, porque sería 1 sobre coseno cuadrado de x. ¿Está? Si yo hago extremo con extremo, medio con medio, porque esto me va a seguir dando indeterminado, perdón un segundito, chicos.
Perdón, chicos, estoy también con ciencias económicas acá, con las otras profes. Lo que yo les decía es, esto quedaría así. Miren cómo cada vez se va complicando más, ¿sí? Porque acá tengo que hacer extremo con extremo, medio con medio. Cuando yo vaya a derivar esto, otra vez se va a hacer medio grosso el tema. Pero bueno, gustos son gustos. Entonces, 1 sobre 0, infinito. 1 sobre 0, infinito. Infinito sobre infinito. Vuelvo a aplicar lógica. Pero antes de aplicar lógica, como les digo, hago producto de los extremos con el producto de los medios. Entonces achico la fracción. Y va a quedar 0 sobre 0 la indeterminación. Límite con x que tiende a 0 y quedaría así. Tangente al cuadrado de x por coseno cuadrado de x, y acá abajo quedaría menos x. Igual. ¿Sí? La derivada de x es 1, no hay problema. Tengo que derivar esto. ¿Sí? ¿Cómo derivo esto que está acá? Ahí está, otra vez. ¿Cómo puedo hacer? Derivada de producto. Sí, pero antes de explicar derivada del producto, miren cómo puedo achicar la expresión para derivar. Porque tangente al cuadrado de x es lo mismo que seno al cuadrado de x sobre coseno al cuadrado de x. ¿Sí? Entonces, Ah, y claro, al lunar el coseno al cuadrado de x con el coseno al cuadrado de x. exacto. Exacto. Entonces, si yo hago tangente al cuadrado de x, ¿sí?, por coseno cuadrado de x, es igual al seno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x por coseno cuadrado de x. Entonces eso queda seno cuadrado de x. ¿Sí? Esto es igual al límite con x que tiende a 0 de seno al cuadrado de x sobre menos x. 0 sobre 0, límite con x que tiende a 0, me quedaría 2 por seno de x por coseno de x sobre menos 1. ¿Sí? Le pongo el signo menos ahí. ¿Y cuánto es esto? 0. Pero todo esto yo me hubiese ahorrado si yo escribía así. ¿Ya? Porque si yo escribo así, ya no figura tangente, va a figurar todo seno y coseno nada más. Lo puedo hacer más rápido. Sea como sea, el resultado es 0. ¿Por qué? Seno de 0, 0. Coseno de 0, 1. 1 por 0, 0. 0 por menos 2, 0. ¿Ese es el resultado final? No. Este es el valor del, ojo, límite A la 0, sí. x que tiende a 0 del logaritmo natural de y. Entonces, el límite con x que tiende a 0 de y es e a la 0, que es 1. Y ahí termina el ejercicio. ¿Está? Profe, disculpe. ¿Por qué el límite con x teniendo 0 seno cuadrado de x sobre menos x es igual al límite del menos 2 seno de x por coseno de x? Espérame que no. Espérame. Que yo hasta ahora ya no pienso. Vamos por partes. ¿Por qué la derivada de esto es esto? ¿Eso me preguntaste? Faltó aclarar que estaba haciendo derivada, creo, profe, tipo Leo Hospital. Espérenme que no entendí ninguna de las dos. A ninguna de las dos las entendí. ¿Qué me preguntaron?
No, que creo que faltó tipo, como que no se entendió que se derivó, pero sí, eso fue, se derivó. O sea, se hizo la derivada del seno y como es una función o función. Claro, acá es donde yo apliqué L'Hopital, recién ahí. Y acá. Acá apliqué L'Hopital en 2 lugares nada más. Lo que hice acá fue propiedad, o sea, este que tiene potencia negativa, lo escribí con potencia positiva. Luego hice el producto de los extremos con el producto de los medios y llegué a este resultado. ¿Sí? Esta indeterminación es 0/0. Entonces, ahí aplico la regla de L'Hopital. ¿Sí? Podría aplicar la regla de L'Hopital. Pero antes de aplicar la regla de L'Hopital acá, reescribí tangente cuadrado. ¿Sí? Tangente cuadrado de x es igual a seno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x. Entonces, si a eso lo multiplico por coseno cuadrado, se simplifican y solamente queda seno cuadrado de x. No tengo necesidad de hacer la derivada de un producto acá. Lo puedo hacer, no hay problema. Voy a llegar exactamente al mismo resultado. Voy a demorar más tiempo posiblemente. ¿Sí? Entonces, L'Hopital apliqué recién acá, una vez que yo reescribí, ¿está? Esto reescribo. Reescribo eso de esta forma. Claro, pero ¿por qué volvería a aparecer el seno si la derivada de seno cuadrado de Porque x no tendría? No, debería ser 2x por coseno cuadrado de x. no, porque usted tiene seno cuadrado de x, que es lo mismo que seno de x al cuadrado. Esto es u a la n. Entonces, n por u a la n menos 1 o la derivada de u, que es coseno de x. ¿Entiende? ¿O no? A ver, espérenme. Ya hay mucho. Vamos a borrar. Le saco fotito y déjenme borrar algo para explicar. ¿Puede ser? Profe, una cosa, antes de que borre, le quería preguntar algo que no entendí muy bien y disculpe Messi, pero ¿cómo es que puso la tangente debajo de logaritmo natural de x? Eso es lo que no me había quedado claro. Denme un segundito que borro el pizarrón y explico los procedimientos algebraicos, ¿sí? Dale, dale. Así tienen ustedes. Voy a borrar lo siguiente. Voy a borrar de acá. Empezó la clase con mi Yair. Pulir, encerar. Pulir, encerar. Y acá sí encerar. Y acá borro. El tema es el siguiente. Yo tengo que hacer, esto es 0 por infinito. 0 por infinito. No puedo aplicar L'Hopital, tengo que convertir eso a 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Entonces, lo que hago es a este factor mandarlo acá abajo y mantener la igualdad. Pero sí, fíjense, yo tengo logaritmo de x sobre tangente de x. Esto es distinto a esto. ¿Sí? Pero si yo escribo logaritmo de x sobre 1 sobre tangente de x, esta es la línea fraccionaria principal, sí son iguales. ¿Y por qué razón? Porque hagan de cuenta que el logaritmo natural tiene, si yo lo quiero escribir al logaritmo natural a este
al numerador como una fracción, ¿qué hago? Logaritmo natural de x sobre 1 sobre 1 sobre tangente de x. ¿Está? Y siguen siendo todas expresiones equivalentes. Si yo aplico la propiedad de extremo con extremo, medio con medio, extremo con extremo, medio con medio, ¿esto cómo queda? Tangente de x por logaritmo de x sobre 1, digamos. Y 1 es el neutro. Entonces, esta expresión sí es igual a esta otra. Por eso es que quedó así. ¿Me explico? Ahora sí, profe. ¿Sí? Claro, y como hay logaritmo natural de x sobre 1 y sobre tangente, ahí como no hay medio, se hace extremo con extremo únicamente. Claro, acá esto sería así, mire. Entonces, extremo con extremo, medio con medio, me queda logaritmo de x sobre tangente de x. Nos queda esto. Estas expresiones sí son iguales, pero esto es distinto a esto. ¿Está? Eso es. Profe, ¿y si se quedaría con coseno de x sobre seno de x? Que haría Bueno, logaritmo natural de x sobre coseno de x sobre seno de x, y ahí había que aplicar medio por medio de extremo por extremo. claro, exacto. Sí, sí. O... Miren, Ah, miren, esperen. Vamos a hacerlo así. Vamos a sacar poquito y les paso de vuelta. ¿Quieren ver una reina? Miren, esa es mi nena. Está durmiendo. Se fue a estudiar y se durmió en el auto. Qué tierno, profe. Habíamos dicho entonces que 1 sobre tangente de x es igual a 1 sobre seno de x sobre coseno de x, que es igual a coseno de x sobre seno de x. ¿Sí? Entonces, esto es igual a coseno de x sobre seno de x. Entonces, logaritmo de 0, infinito, o no está definido, 1 sobre 0, infinito, o sea, infinito sobre infinito. Aplico lógica a la cara. ¿Sí? Límite con x que tiende a 0. 1 sobre x, perfecto. Y acá aplico la derivada del cociente. Derivada del primero por el segundo sin derivada me queda menos seno al cuadrado de x. Menos. Este por la derivada del seno quedaría coseno cuadrado de x. Sobre seno de x. Igual. Extremo con extremo, medio con medio, si quieren. Si no, fíjense, yo puedo sacar factor común signo menos acá. 1 sobre x, saco factor común el menos, y acá queda. Profe, ¿no ¿Sí? sería seno de x al cuadrado abajo? Es lo mismo. Ah. Es decir, seno de x todo al cuadrado es lo mismo que escribir seno al cuadrado de x. pero en el cociente del seno Claro. cuadrado no está elevado En al el cuadrado. denominador. Eso, sí. Gracias, gracias.
Discúlpenme, estoy ya cansada. Gracias, chicos. Mi hija no es la única que está cansada. Bueno, sobre seno al cuadrado de x. Miren, antes de aplicar lógica y todo lo demás, fíjense, seno cuadrado de x más coseno al cuadrado de x, ¿a qué es igual? 1. 1. Por regla, por Pitágoras, es igual a 1. Eso tienen que saber bien porque van a usar esta igualdad en integrales después. ¿Sí? Entonces, seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. Y si esto me quedaría límite con x que tiende a 0 de 1 sobre x menos 1 sobre seno cuadrado de x. Ahí hago extremo con extremo, medio con medio, y queda límite con x que tiende a 0, el signo menos, donde ustedes quieran lo pueden poner, seno al cuadrado de x sobre menos x. Al cuadrado, porque eso sale de la relación pitagórica. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma al cuadrado de los catetos. Entonces, ahora sí quedó 0 sobre 0. Fíjense qué chiquitita la expresión para derivar. ¿Está? Límite con x que tiende a 0 de menos 2. Este menos es este de acá. ¿Sí? Seno de x por coseno de x. Me da 0. Entonces, el límite con x que tiende a 0 del logaritmo de y es igual a 0. Por lo tanto, el límite con x que tiende a 0 de y es igual a e a la 0, que es igual a y. ¿Está? Entonces, el límite con x que tiende a 0 de x elevado a la tangente de x es igual a, o tiende a 1. ¿Está? ¿Se comprendió? Profe. Profe, siempre que pasamos logaritmo natural de y del otro lado queda como es. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque la función inversa del logaritmo natural es e a la x. Es el número e. Fíjense, si ustedes eso no se acuerdan, miren la calculadora. ¿Sí? Ustedes observan la calculadora, arriba de la teclita LN, ahí arriba, ¿sí? Dice, en este caso en la mía, en amarillito, e a la x. ¿Ya? Que sería la inversa o segunda función o como aparezca, o shift. ¿Ya? Bien, esa sería otra forma de resolver. Repito, yo dije lógica 2 veces, una acá y la otra recién acá, una vez que minimicé la expresión. Si ustedes no minimizaban la expresión y empezaban a aplicar lógica desde acá, miren lo que es. Esto es un cociente. Esto es un cociente. Lo que les va a llevar en tiempo y en cálculo a hacer la derivada de esto. ¿Se entiende o no? Miren, de derivar una fracción de 4 pisos, donde el numerador era un cociente, denominador un cociente, pasé a esta, donde el numerador es u a la n y el denominador es constante por x. ¿Estamos? Por eso es importante que ustedes sepan minimizar la expresión. Profe, una cosa. Le pregunto, ¿por qué usted cuando
como él minimiza la expresión ahí que pone menos 1 por seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x. Después, ¿qué pasa? ¿A dónde va eso? Digamos, Acá. después. Miren, la igualdad seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es 1 por la relación pitagórica. Menos 1 es menos 1. Entiendo, gracias, profe. Le agrego acá por ahí, yo no le agregué nomás. Esto sería menos 1 por 1. ¿Sí? ¿Ah? Por eso dejé los cálculos auxiliares. Recuerden siempre dejar los cálculos auxiliares. ¿Estamos? En un costadito, lo que sea. Porque si ustedes de acá van acá, por arte de magia, no. Ahí está explicado por qué desapareció, entre comillas, el seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x. ¿Entiende? Bueno, ¿qué más? Profe, tengo una duda. Sí. Ahí, en vez de aplicar el segundo L'Hopital, ¿no se podría usar infinitésimos equivalentes? Tiene que aplicarlo. Así Porque dice en el es... enunciado. Y si usted Ah, comenzó haciendo todo esto, tiene que terminar aplicándolo. Va a llegar a lo mismo, pero claro, sí, pero era como para simplificar. claro, no, pero tiene que hacer eso. Bien. Pero es lo mismo, aunque diga menos x, es lo mismo que diga x. Claro, porque sería menos 1. Claro. El menos x es menos 1 por x. Entonces, ese menos 1, que es una constante, usted lo puede poner donde quiera. Recuerden que, propiedad de los límites, chicos. El límite con x teniendo valor a una constante por una función es lo mismo que la constante por el límite de la función. Es decir, el límite de una constante por una función es igual a la constante por el límite de la función. ¿Y por qué es igual? Porque el límite de la constante es la misma constante. ¿Qué otra propiedad puedo aplicar? Límite con x teniendo a de la constante por el límite con x teniendo a de la función. El límite de un producto es igual al producto de los límites. Bueno, el límite de una constante, ¿cuál es? La misma constante. ¿Está? Entonces queda así. ¿Qué onda con este? Eso es menos 1 por x. Entonces, este menos 1, pueden escribirlo acá, menos 1 por el límite con x, lo que sea de la expresión. ¿Sí? Por eso. Eso es. Pueden jugar, digamos. Sí. Acá, miren. Acá el compañero de ustedes me dice si no puede, en vez de derivar, aplicar el concepto de infinitésimo equivalente. ¿Sí? Suponiendo que ustedes tengan eso más, ¿qué hacen? Límite con x tendiendo a 0 de seno cuadrado de x sobre menos x. Es lo mismo. El menos lo ponemos acá, si quieren. Límite con x tendiendo a 0 del seno sobre x cuadrado. Entonces, menos 1 por límite, espérenme que lo reto a mi hijo y ya vuelvo. Acá estoy. Con x que tiende a 0 de seno al cuadrado de x sobre x. Esto, ¿qué pasa? Hay dos, ¿sí? Senos. Entonces, quiere decir que el argumento se repite dos veces. Si el argumento se repite dos veces,
¿qué hago? Le agrego 1 abajo, le agrego 1 arriba. ¿Sí? Ahora, por concepto del infinitésimo equivalente, esto va a ser 1. Porque va a ser este menos 1 acá sigue estando, límite con x tiende a 0, seno cuadrado de x sobre x cuadrado por x. Esto es 1, pero esto va a ser 0. ¿Okay? Llego también a 0. ¿Se comprende? La alumna que preguntó recién. Bien. Pero no, ¿por qué? Porque a ustedes le dicen aplicando la regla del L'Hopital, entonces no tengo que mezclar, no tengo que hacer puré de papa y zapallo, tengo que hacer puré de papas, nada más. ¿Entendió? No Menos mezclen. mal, ¿eh? No mezclen. Profe, L'Hopital. ¿Estamos? Si ustedes quieren hacer como un cálculo auxiliar para verificar, etcétera, lo hacen. Pero el L'Hopital tiene que estar. ¿Sí? Bueno. ¿Escucho, Fer? profe, yo tengo un ejercicio de derivabilidad. ¿No? Profe, le pregunto mientras, si pide determinar los puntos críticos y su naturaleza, ¿serían los extremos relativos y las asíntotas también? Depende de la función. Cuando le dices su naturaleza, se refiere a que si, qué tipo de extremo relativo es. ¿Sí? O sea, si es máximo o mínimo. Exactamente, sí, máximo mínimo. A eso se refiere con naturaleza. Las asíntotas es otra cosa. Profe, Después, ¿qué tan probable es que nos toque un ejercicio del L'Hopital? y analizar los puntos críticos y su naturaleza. Entonces, por un lado es asíntota y por otro lado es, al decirle naturaleza, se refiere a máximo y mínimo. ¿Está? Entonces, en esa consigna habría que hacer extremos y asíntotas, pero naturaleza solamente para los extremos. Claro, la naturaleza se refiere a los extremos nada más. A eso. No, profe, gracias. Por nada. Profe, ¿qué tan probable es que nos toque un ejercicio del L'Hopital? Todas las probabilidades. 100% de probabilidad. L'Hopital entra como que mi nombre es Karina con C de casa. No tengo ninguno de derivabilidad y continuidad en este momento. Yo tengo una, profe, que me da una duda. ¿Tiene ¿Me pasa ninguno o no? Yo tengo, ¿le dicto o no sé si quiere le mando una foto? Como quieran. ¿Le dicto más? Que tengo que... No de los F que de... ya está resuelto y que les mandé la solución. ¿Sí? De los de la guía que yo les mandé las soluciones, no. Búsquenme otro. Había algunos de ahí que no tenían solución, profe, y yo no me salía encima. Ah, espérenme, ya sé cuál es. Este no hicimos. Ven. No, díganme nomás, díganme. En este vamos a terminar, mañana vamos a salir de este ejercicio. Díganme nomás ustedes. Ahí yo le mandé, profe, al WhatsApp. Bueno, mira. ¿En qué punto? En X igual a 1. Sí. ¿3 a la X, es verdad? No, 3X. 3 por X. Sí. En el examen escribo más lindo, si no me voy a volver loca. Derivabilidad en 1. Bueno,
en 1. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Analizar las derivadas laterales, por decirlo de alguna forma. Para valores menores a 1 es el primer tramo. Para valores mayores a 1 es el segundo tramo. Entonces, hacemos que f de x prima, ¿sí?, por derecha. Vamos a empezar por la chica. Por izquierda, ¿sí? Puede aparecer como supraíndice o como subíndice, como a ustedes más les guste poner, ¿sí? Este es por izquierda. Entonces, tomo el primer tramo. ¿Por qué? Porque ahí x toma valores menores a 1. Derivo este tramo como un cociente, la derivada del primero, del numerador por denominador sin derivada. Menos numerador por derivada del denominador, que es 1, sobre denominador al cuadrado. Esto es igual a 2x menos 2x más 1 sobre x cuadrado. Esto es igual a 1 sobre x cuadrado. Entonces, f' de 1 por izquierda es igual a 1 sobre 1 al cuadrado, que es 1. ¿Sí? ¿Hasta ahí me sigue? Sí, profe. Bien. Ahora hacemos la derivada por derecha. Sería el tercer tramo, porque ahí x toma valores mayores a 1. Entonces, la derivada es 2x. Hacemos f' de x, perdón, f' de 1 por derecha, nos queda 2. Entonces, ¿qué conclusión saco de eso? Que no es derivable, ¿sí? Estos dos valores son distintos. F' de 1 por izquierda es distinto a F1, a F' de 1 por derecha. No es derivable. F de x no es derivable en x igual a 1. Pero puede ser continua. No es derivable, puede ser continua. Recuerden que una función continua puede o no ser derivable, pero una función derivable siempre es continua. ¿Está? Entonces, yo analicé las derivadas laterales y son diferentes. Por lo tanto, la función no es derivable en 1. ¿Qué tengo que hacer? Porque me van a pedir las dos cosas, analizar la continuidad. Entonces, empezamos con la continuidad. ¿Sí? F de 1 es igual a 3 por 1, es igual a 3. Límite con x que tiende a 1 por izquierda. Tomo el primer tramo. 2x menos 1 sobre x. 2 por 1, 2. 2 menos 1, 1 sobre 1, 1. Límite con x que tiende a 1 por derecha. ¿Sí? El tramo. Esto me da 1 al cuadrado, que es igual a 1. Entonces, el límite con x que tiende a 1 de la función es igual a 1. ¿Sí? ¿La función es continua o no? No, no Sí. es continua. Son... Ah, no. ¿Es continua? No. ¿Por qué razón? Porque si bien existe el límite, ¿sí? ¿Qué pasa? Estos dos son distintos.
¿Está? F de 1 es distinto al límite con x que tiende a 1 de la función. Por lo tanto, f de x no es continua en x igual a 1. Profe, digo una cosa, ¿no sería más fácil si no dan un ejercicio de ese, hacer primero verificar si es continuo? Así si ya comprobamos si eso o no, si ya comprobamos que no es, ya no hace falta hacer la derivada. Es decir, si la función, depende cómo lo mire, digamos. Porque si la función es discontinua, ya sé que no va a ser derivable. ¿Ah? Pero por ahí es más rápido analizar primero la derivabilidad. Depende, como para mí es mucho más fácil analizar primero la derivabilidad que la continuidad. ¿Por qué razón? Porque si la función es continua, sí o sí voy a tener que analizar la derivabilidad. Si la función es continua, sí o sí tengo que analizar la derivabilidad, porque una función continua puede o no ser derivable. Si una función es derivable, ya no hace falta analizar la continuidad. ¿Estamos? El problema radica en casos como estos, que posiblemente algo así le lleguen a dar. Salvo que estén de muy buen humor y directamente les den una función derivable. Entonces, listo, zafaron el análisis de la continuidad. O que les den una función discontinua, el alumno empezó ahí y bueno, ¿sí? Ya sé que no es derivable. Por eso, pues, depende de cada uno. Para mí siempre es más fácil analizar la derivabilidad. Para mí. Bueno, ahí les saco foto. ¿Qué más? Yo creo que tengo un ejercicio de optimización, pero creo que es sencillo, no es mucho planteo, pero no me sale. Profe, disculpe, aprovechando que mencionaron optimización, ¿qué tanto podría entrar en el parcial? Porque siento que no tiene mucho para resolver, o sea, solo es máximo y mínimo y... No sé cómo porque les digo. Pero normalmente entra. Sí, el problema en sí de los problemas de optimización radica en obtener en el planteo. ¿Sí? Una vez que ustedes encontraron las dos funciones, o la función y la ecuación auxiliar, lo otro son todos procedimientos algebraicos nomás. ¿Sí? El año pasado, el planteo no era muy complejo. Lo que fue complejo es el desarrollo en sí, el procedimiento algebraico. Si ustedes se toman el trabajo de observar las fotos que yo les mandé de las soluciones de los problemas, sobre todo el de la ventana, fíjense lo horrible de los cálculos, porque eran valores con decimales, pero valores muy feos. Entonces, el planteo en sí, en ese caso no fue difícil, pero sí el procedimiento. Miren. ¿Sí? Era el dibujito, ustedes armaban las dos funciones, entre comillas, y empezaban a trabajar algebraicamente. ¿Está? Eso era lo difícil. Entonces, mucho en sí no tiene. Una vez que ustedes llegaron a la función, es derivar, igualar a 0 y obtener el o los puntos críticos. No tiene mayores secretos. El único secreto es en encontrar la función que tengo que derivar. Eso.
Bien. ¿Cuál es el problema? Y si no se molestan, chicos, después ya dejamos, porque la verdad que estoy demasiado agotada. Sí, ahí se lo dicto, profe. Mándeme la foto, ¿puede ser? Bueno, ahí le paso. Así ya le queda a todo el grupo. Te paso con el mate yo. Ahí se está mandando, profe. Llegó. En un triángulo isósceles los lados iguales miden 20 centímetros. Es un esquema representativo, o sea que obviamente no va a ser un triángulo isósceles. Hallar la longitud de la base para que la superficie sea máxima. ¿Sí? En un triángulo isósceles los lados iguales miden 20 centímetros. Hallar la longitud de la base para que la superficie sea máxima. Entonces, la superficie, ¿a qué es igual? Por el área. Base por altura sobre 2. ¿Sí? Por ser un triángulo, claro. Para hacer un triángulo cualquiera. La base es X, la altura no la conocemos, ¿sí? Y esto es 2. ¿Qué tengo que hacer? Encontrar la altura. ¿Sí? Entonces hago un triangulito acá. Esto es 20, esto es H, y esto sería X sobre 2. ¿Está? La mitad del triángulo. ¿Cuál es mi incógnita? H. ¿Entiendo o no? ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Bueno, ¿cómo despejo H? Por funciones trigonométricas, relación pitagórica, ¿qué hago? Por teorema de Pitágoras. Exactamente, relación pitagórica. ¿Qué me dice? Sí, lo mismo. Como es al cuadrado es igual a la suma al cuadrado de los catetos. ¿Sí? Básicamente. ¿Qué tengo que hacer? Despejar H. ¿Cuánto es 20 al cuadrado? 400, ¿no? 400. Menos X cuadrado sobre 4. ¿Está? Esto ustedes lo pueden escribir como X sobre 2 por H. Es decir, X sobre 2 por la raíz cuadrada de 400 menos X cuadrado sobre 4. ¿Sí? Esa es la función con la que ustedes tienen que trabajar. ¿Cuál sería el planteo? Este que hicimos acá. ¿Sí? Yo lo que tengo que hacer es hallar, como dice ahí, el valor de la base, si no me equivoco. Sí, hallar la longitud de la base para que la superficie sea máxima. ¿Sí? Entonces, yo sé que la superficie es base por altura sobre 2. La base es X.
La altura desconozco, ¿sí? Sobre 2. Pero puedo obtener la altura. ¿De qué forma? De acá saco la mitad de estos dos triángulos, 1, y trabajo con la relación pitagórica. Ahí tengo h, reemplazo acá. Y ahora quedó todo en función de una sola variable. Esto lo pueden derivar como una multiplicación, así como está, o tranquilamente pueden introducir x sobre 2 a la raíz, ¿sí? De esta forma, si entra x sobre 2 a la raíz, va a entrar como x cuadrado sobre 4 por 400 menos x cuadrado sobre 4. Pueden distribuir esto. Ojo, esto es una forma, chicos. Quedaría 100 por x cuadrado menos x a la cuarta sobre 4. ¿Muy bien? Corríjanme si me equivoco en algún procedimiento. ¿Cómo más puedo hacer? Este por este me quedaría raíz cuadrada de 400 x cuadrado menos x a la cuarta sobre 4. Y esto me quedaría un medio, o si no pueden introducir x cuadrado nada más. Y acá 400 x cuadrado menos x a la cuarta. Como ustedes quieran. Pueden usar la regla del producto. O pueden introducir todo este factor a la raíz, o pueden introducir solamente x a la raíz. ¿Sí? Que es lo más conveniente porque al final después terminan sacando la constante. Sea como sea. Esto es multiplicación. ¿Y esto qué es? Constante por 1. Esto es lo mismo que un medio por 400 x cuadrado menos x a la cuarta, todo a la 1 medio. Como más les guste. ¿Sí? S' va a ser igual a 1/4 por 400 x al cuadrado menos 4x cubo por menos elevado a la menos 1 medio. Por la derivada de lo de adentro. ¿Cuánto es la derivada de lo que está adentro? Profe, disculpe, cuando multiplicó 1/4 de x al cuadrado por menos 1/4 de x al cuadrado, ¿no sería menos 1 sobre 16? No sé, espérenme, que me equivoqué. No sé. Sí, no puse. Tienen razón. Tienen razón. Les dije que yo estoy mal, que estoy dormida. Tienen razón. Muy bien. Muy bien. Así me gusta. Vamos a hacerlo más fácil. Vamos a meter la x cuadrada, ¿no? Pues si no, muy bien, gracias. Gracias a la profe Calera. Ahí está. Ahora sí. Andó. Sí. 400 por 4. En 1600.
la raíz es distributiva con respecto a la multiplicación y a la división. Entonces, si yo hago raíz cuadrada de 4, me queda 2, ¿sí? Entonces esto va a ser igual a 1/4 por raíz cuadrada de 1600 x cuadrado menos x a la cuarta. Ahí está. Ahora sí. Creo que ahí dice bien. Bueno, ¿cómo quedaría eso entonces? Constante por u a la n, ¿sí? ¿Sí, chicos? Ahí está más lindo, ¿no? Me gustó más. Y quedaría todo dividido por 4, ¿no? Sí. Sí, numerador y denominador quedaría por 4. Es decir, numerador por 1 y el denominador sería 4. Todo esto sobre 4. Claro. Entonces, 1600 x al cuadrado menos x a la cuarta por la derivada de esto, que sería 3200 x menos 4x cubo. ¿Puede ser? Ahí le calculo, pero diría que sí. Parece que está bien. Bueno, si yo saco factor común 4, no, vamos a dejarlo así, no tengo nada de pensar. ¿Cuánto me queda? Y esto es lo que igual a esto. Eso es lo que igual a 0. Tengo que borrar, chicos. Yo creo que ya lo resolvimos, Gonzalo. ¿Eso qué me está pasando? No sé, a ver, Bueno, después depende de la hora. Chicos, vamos por parte. Que me preguntaron de este problema. ¿Se entendió el planteo? ¿Sí? Esta es la función. Derivo la función. Creo que la derivada está bien. Igual a 0. No me interesa tanto lo grande que sea el denominador porque eso después pasa multiplicando a 0 y desaparece. Esto, el numerador, es lo que yo voy a igualar a 0. ¿Sí? Lo cual es simple. Uno de los valores es x. Voy a tener 3 valores. ¿Ya? Saco foto, si es que está entendido, porque necesito borrar una parte del pizarrón. ¿Nadie me contesta? Profe, disculpe. Usted en la última parte acá, cuando había dicho que la raíz distribuyente hizo la raíz de 4 y de la raíz, digamos, y ahí fue como cuando quedó Claro. 1/4. Esto es raíz del numerador sobre raíz de 4. Raíz de 4 es 2. Y ese 2 se multiplica con este y queda 1/4. Ah, ¿Sí? Eso es. Bien. Espérenme, que saco foto. Paso.
Borro. Sí, profe, borre. Necesito la función original que es esta. Esta menos cualquiera. Borro. Copio acá, ese. Esta sería entonces la primera derivada. Bien. Me quedaría 3200 x menos 4x cubo igual a 0. Saco el factor común 4x, esto me quedaría 800 menos x al cuadrado igual a 0. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Quién anula este factor? El 0. X1 es igual a 0. ¿Sí? X2 sería raíz cuadrada de 800 y el x3 sería menos raíz cuadrada de 800. ¿Ya? ¿Se entiende o no? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Obviamente que decimos que este valor negativo no estaría bien, que la longitud sea menos raíz cuadrada de 800 o que la longitud sea 0. ¿Está? Todo indicaría que el valor es este. ¿Está? Pero yo tengo que verificar, porque tal vez tampoco sirva. ¿Sí? Entonces, raíz cuadrada de 800 es aproximadamente igual a 28,28. 28,28. Puedo probar con por el criterio de la primera derivada o de la segunda derivada. Lo único que si yo hago por el criterio de la segunda derivada, miren lo que es la primera. ¿Ya? Porque me va a llevar 0. Entonces, ¿qué hago? Tomo valor a izquierda y a derecha de 28,28. ¿Ya? ¿Puedo tomar el valor 0? No, porque 0 es uno de los puntos críticos. ¿Sí? Entonces, ¿qué valor podría tomar? 0, 28, o puedo tomar 1. ¿Sí? Acá estaría el 0 y acá el otro valor en teoría sería este. ¿Sí? Este lo descartamos, todos los negativos descartamos. ¿Sí? ¿Puede ser o no? Sí. Bien. El 0 también lo descartamos, podría ser, puede ser este, y bueno, puede ser. Luego el 1, y luego el 0, el 30, 29, lo que sea. Entonces, hago f' de 1. Acá es fácil. Minuendo mayor al sustraendo. ¿Sí? Entonces, positivo. Este es positivo. Minuendo mayor al sustraendo, también positivo. Raíz cuadrada de un número positivo, positivo. Entonces, esto es mayor a 0. Voy con el 30. Bien. Ahí, ¿qué me dicen ustedes? No necesito sacar muchos cálculos, chicos. ¿Sí? No necesito cargar 500 fórmulas en la calculadora. Tengo que ver si el minuendo es mayor o menor al sustraendo en el numerador
Y lo mismo en el denominador. ¿Estamos? Por eso, no tengo que hacer 3200 por x menos 4 por, perdón, 3200 por 30 menos 4 por 30 al cubo, todo eso dividido 8 por la raíz. No, voy más rápido. 3200 por 30, 96.000. Bien. 4 por 30 al cubo, 108, ¿sí? O sea que el de arriba es negativo. Soné. ¿Está? ¿Soné o no? No sé. Vamos con el de abajo. 1600 por 30 al cuadrado, ¿sí? Y saco 30 a la cuarta. El de abajo es positivo. Menos sobre más, menos. Decrece. Minuendo mayor al sustraendo. ¿Está? Entonces, si crece y luego decrece, este es su máximo. Por lo tanto, el valor de la base es raíz cuadrada de 800. ¿Está? ¿Se entendió? Este ejercicio parecía simple, al final terminó siendo medio largo. Claro, o sea, no es complicado. El Es planteo largo, es complicado. Lo que se hace complicado por ahí son las derivadas. Por eso, fíjense lo que es la primera derivada. Y si yo quiero verificar, o si me piden verificar por el criterio de la segunda derivada, ahí sí se va a hacer un poquito largo. Lo único que yo podría hacer para achicar esto es sacar factor común 4, pero no tiene mucho sentido tampoco. ¿Sí? Entonces, de los tres valores, el único posible sería este. Verifico que realmente maximice, ¿está? Y listo. Pero ojo, raíz, ojo con eso, ¿sí? Porque yo tengo 800 sobre 4, ¿sí? 800 sobre 4, no raíz cuadrada de 800 sobre 4. La raíz se va con este 2, entonces tampoco necesito pensar mucho, ¿sí? Directamente hago 800 dividido 4 y me da 200, que es más chico que el 400, entonces el radicando positivo. ¿Estamos? Ahí también verifico. ¿Qué pasa si yo obtuve un valor de X y al reemplazar acá me da un radicando negativo? En algún lado me equivoqué. ¿Se entiende o no? Lo que les digo. Tienen que tener en cuenta todos esos detalles, chicos. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno. Ya no me da tiempo para hacer todo eso que usted me pidió, Gonzalo, que me mandó. ¿Sí? Bueno, no, o sea, el primero que le mandé, no sé, tiene pinta de ser cortito. O no sé, no le quiero molestar. Yo tengo que estar en un examen en media hora. Desde las 2:30 estoy hablando. Entonces quiero descansar un ratito antes, porque después Dale, de disculpe, profe. 2:30 tengo otro examen a las 9:15. Apiádense de mí, por favor. Disculpe, profe. No, Es que no. tenía estas dudas de tenía esas dudas hace un rato, por eso nomás quería. Pero no hay problema, no se preocupe, profe. A ver, mañana, con tranquilidad, voy a... Ah, no, ustedes rinden mañana. Pues. Bueno, déjenme a ver si en un intervalo entre examen y examen lo puedo resolver y se los mando. ¿Sí? Pero yo quiero un ratito para tomar algo antes de volver al examen. ¿Puede ser? Dale, profe, no se haga drama. No, y sí, disculpe la molestia. No es molestia. A mí me encanta hacer esto, nada más que ya no me da el tiempo. Sí, tengo hambre. Profe, la última preguntita yo la hago. Con el tema de la cámara, ¿nos tiene que apuntar a la cara a nosotros y a la pantalla? Miren, chicos,
Vamos por parte, dijo Jack. Por favor, no sé, mañana. Encima yo mañana voy a estar entrando y saliendo, no sé si voy a estar con algún grupo. La pantalla tiene que estar de tal forma que yo, docente, pueda ver el escritorio de ustedes y la pantalla de la compu. Entonces tiene que ser que esté más o menos algo así la cámara para que enfoque todo. Ahí el profesor dijo que se vean los ojos. ¿Por qué razón? Porque la pantalla está ahí. Yo estoy mirando la pantalla. ¿Qué pasa si levanto más de la cuenta la vista? Ahí estoy mirando la pared. Y en la pared puede estar alguien, en la pared puede estar el machete, o puede haber alguien ahí mostrándome la respuesta. O puede haber otra pantalla. Sí. ¿Qué pasa si acá yo estoy mirando el escritorio, ¿sí? Miren el ángulo de mi vista. Si hago así, ahí ya estoy mirando el piso. Entonces, en el piso puede estar el machete. Muy chiquito su escritorio, profe. Sí, mi escritorio sí es chiquito. Fuera de broma, chiquito, ¿eh? No, o sea, cambié el ángulo de la mirada y te está viendo al suelo, digamos. Sí, yo ahí ya estoy mirando, ¿no? Mi escritorio tiene 80 por 60. ¿Qué pasa con el costado? Encima la pantalla de mi compu es chiquita. De mi notebook. Acá, ¿sí? Ahí y ahí. Ahí se terminó todo el ángulo. ¿Qué pasa si hago esto? O si inclino un poquito la cabeza. Ahí ya estoy mirando la pared. Miro la pared, bajo. Fíjense el movimiento de mi cabeza. Ahí ya puedo estar mirando el piso, un machete. No, robot, pónganse en modo robot, ¿sí? Ahí las manos, a ver, voy a bajar un poco la cámara. No, yo tengo que poner la cámara arriba en la caja de zapatos. Vamos a bajar. Tienen que estar, ¿sí? Fíjense, ahí está mis manos. Yo tengo que ver así. ¿Está? Y ahí que están escribiendo. Si sale de la pantalla, mi mano sonaron. La mano de ustedes. ¿Sí? Esto o esto. Yo tengo que verlos así. ¿Está? Ahí. Ver el escritorio y la hoja. Eso es. Como les dije, ahí estoy viendo la pantalla. Ahí, así. Ahí, así. Ahí, así. Nada más. Ese trabajo. ¿Estamos? Y si por ahí tengo la hoja acá, bueno, avisen de última, profe, voy a moverme para agarrar un fibrón o lo que sea. Y traten de que la cámara esté enfocando lo que ustedes agarren. ¿Está, chicos? Los van a sacar del examen. Yo no sé qué onda los otros grupos. No sé. Ignoro, no es que ignoro, desconozco. No sé qué pasó. Pero después del primer examen de ayer, mandaron eso al grupo, que miremos los ojos de ustedes. ¿Está? Ahí. El movimiento de la cabeza. Ahí, acá, ahí. Sí. Y la manito. Modo robot. Ahí, acá. Ni esto, ni allá. Ya. ¿Estamos? Porfa. Bueno. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Éxitos, todas las fuerzas del mundo. Pónganlo a San Masa, a San no sé quién, y invoquen a todos los santos, los que son creyentes, y éxitos. ¿Estamos? Profe, ¿usted vio la prueba? Yo no vi nada.